Saludos y bienvenidos a un nuevo audiolibro titulado Miedo a la evaluación negativa, el canal donde exploramos diversos temas psicológicos y cómo afectan nuestras vidas diarias. Desde Sincronicidad y en este episodio hablaremos sobre un tema muy interesante y relevante, el miedo a la evaluación negativa. ¿Alguna vez has sentido ese nudo en el estómago cuando piensas que los demás te están juzgando? Ese miedo a ser criticado, a no cumplir con las expectativas y a ser visto de manera negativa puede ser muy paralizante. No estás solo, muchas personas experimentan este miedo y, en algunas ocasiones, puede incluso afectar nuestras decisiones, relaciones y bienestar emocional. Hoy vamos a profundizar en este fenómeno. Exploraremos qué es exactamente el miedo a la evaluación negativa, cuál es su origen y cómo se manifiesta en nuestras vidas diarias. También discutiremos los efectos que puede tener en nuestra salud mental y desempeño tanto en el ámbito académico como profesional. Finalmente, ofreceremos estrategias prácticas para superar este miedo y vivir una vida más plena y libre de la carga de la evaluación negativa. Así que prepárate para un episodio lleno de información valiosa y consejos prácticos. Espero que al finalizar este episodio, no solo entiendas mejor el miedo a la evaluación negativa, sino que también encuentres maneras de enfrentarlo y superarlo. Vamos a ello. El miedo a la evaluación negativa es un fenómeno bastante común, pero ¿qué significa exactamente? Básicamente, se refiere al temor extremo a ser juzgado de manera negativa por los demás. Este miedo puede surgir en diversas situaciones, ya sea en el trabajo, en la escuela, en eventos sociales o incluso en interacciones cotidianas. Cuando tememos la evaluación negativa, nuestra mente puede entrar en un estado de ansiedad anticipatoria. Empezamos a preocuparnos excesivamente por cómo los demás nos percibirán y nos juzgarán. Este temor puede llevarnos a evitar situaciones en las que creemos que podríamos ser evaluados o criticados. Por ejemplo, podríamos rechazar una oportunidad de hablar en público, evitar asistir a una reunión social o incluso abstenernos de expresar nuestras opiniones en una conversación de grupo. La base de este miedo está profundamente arraigada en nuestra necesidad humana de aceptación y pertenencia. Todos queremos ser aceptados y valorados por quienes nos rodean. Sin embargo, cuando este deseo se convierte en una preocupación abrumadora, puede resultar en conductas que limitan nuestro crecimiento y desarrollo personal. Además, el miedo a la evaluación negativa no solo afecta nuestro comportamiento, sino también nuestro bienestar emocional. Puede llevarnos a experimentar una serie de emociones negativas como la ansiedad, la tristeza, la vergüenza y la disminución de la autoestima. Cuando creemos que seremos juzgados de manera desfavorable, nuestra autopercepción puede volverse distorsionada y negativa. Es importante reconocer este miedo en nuestras vidas, ya que es el primer paso para abordarlo y gestionarlo de manera efectiva. Comprender que este temor es una respuesta natural, pero que no define nuestro valor como personas, puede ayudarnos a enfrentarlo con mayor resiliencia. En resumen, el miedo a la evaluación negativa es el temor intenso a ser juzgado desfavorablemente por los demás, lo cual puede tener un impacto significativo tanto en nuestro comportamiento como en nuestro bienestar emocional. Aprender a identificar y manejar este miedo es esencial para poder vivir una vida más plena y auténtica. La raíz del miedo a la evaluación negativa puede rastrearse a diversas causas, cada una de las cuales juega un papel significativo en cómo se desarrolla este temor en una persona. Primero, hablemos de las experiencias pasadas. Si alguien ha sido frecuentemente criticado o juzgado de manera negativa durante su infancia o adolescencia, es probable que desarrolle una sensibilidad mayor hacia la evaluación de los demás. Estos recuerdos, muchas veces dolorosos, crean una huella profunda que moldea cómo percibimos y reaccionamos ante el juicio ajeno en nuestra vida adulta. En segundo lugar, la baja autoestima es un factor crucial. Las personas con una autoestima baja tienden a tener una percepción negativa de sí mismas, lo que las lleva a anticipar críticas y rechazo por parte de los demás. Este tipo de pensamiento puede convertirse en un ciclo vicioso, donde el miedo a la evaluación negativa alimenta una
autoestima debilitada y viceversa. La falta de confianza en nuestras habilidades y valor personal amplifica este miedo y hace que cualquier comentario, incluso los constructivos, se sientan como un ataque personal. Otro factor importante son las expectativas sociales y culturales. En muchas sociedades se valora enormemente el éxito, la competencia y la aprobación externa. Desde una edad temprana, se nos enseña que ser aceptado por los demás es vital para nuestro bienestar y éxito. Esta presión externa puede llevarnos a temer cualquier forma de crítica, pues la percibimos como una señal de fracaso. Además, en un mundo cada vez más interconectado y expuesto, donde las redes sociales juegan un papel predominante, estamos constantemente bajo el ojo público, lo que puede exacerbar este miedo al juicio y la evaluación negativa. Finalmente, también influyen los rasgos de personalidad. Las personas con tendencias perfeccionistas o de alta sensibilidad suelen ser más propensas a sufrir este tipo de miedos. El perfeccionismo nos hace temer cometer errores, mientras que la alta sensibilidad nos lleva a experimentar las críticas de manera más intensa. Ambas características pueden hacer que el miedo a la evaluación negativa sea una presencia constante y limitante en nuestras vidas. Comprender estas causas no solo nos ayuda a identificar por qué sentimos este miedo, sino que también nos brinda una hoja de ruta para trabajar en superarlo. Así que, en la próxima sección, exploraremos estrategias efectivas para enfrentar y reducir este miedo. El miedo a la evaluación negativa puede tener efectos profundos y amplios en diferentes aspectos de nuestra vida. Uno de los efectos más comunes y notables es la evitación de situaciones sociales. Las personas que tienen este tipo de miedo suelen evitar situaciones en las cuales pueden ser evaluadas, como hablar en público, participar en reuniones de trabajo o incluso interactuar en eventos sociales. Esta evitación puede llevar al aislamiento social y a una disminución en las oportunidades de establecer relaciones significativas. Además, el miedo a la evaluación negativa puede impactar directamente en el rendimiento académico y profesional. En el ámbito académico, los estudiantes pueden evitar participar en clase, hacer preguntas o incluso entregar trabajos, por temor a recibir críticas. Esto no solo afecta su aprendizaje, sino también sus calificaciones y su confianza en sus habilidades académicas. En el ámbito profesional, este miedo puede impedir que las personas tomen riesgos necesarios para avanzar en sus carreras. Pueden evitar presentar ideas innovadoras, aceptar nuevos proyectos o asumir roles de liderazgo por temor a ser juzgados negativamente. Como resultado, su crecimiento profesional puede verse seriamente limitado. Otro efecto significativo es la disminución de la autoestima y la autoconfianza. Las personas que temen la evaluación negativa a menudo tienen una autoevaluación muy crítica y dependen en gran medida de la aprobación externa para sentirse validados. Cuando perciben una evaluación negativa, su autoestima puede sufrir un golpe considerable, lo que a su vez alimenta el ciclo de evitación y miedo. El miedo a la evaluación negativa también puede llevar a problemas de salud mental, como ansiedad y depresión. La constante preocupación por la posibilidad de ser juzgado negativamente puede generar un estado de ansiedad crónica. Además, el estrés relacionado con la evitación de situaciones evaluativas puede ser desgastante y contribuir al desarrollo de síntomas depresivos. En resumen, los efectos del miedo a la evaluación negativa pueden manifestarse de diversas formas y tener un impacto significativo en la calidad de vida de las personas. Desde evitar situaciones sociales hasta enfrentar desafíos en el ámbito académico y profesional, es importante reconocer y abordar este miedo para poder vivir una vida plena y satisfactoria. Ahora, hablemos sobre estrategias prácticas para superar el miedo a la evaluación negativa. Primero, es crucial reconocer que este miedo no define quiénes somos. Todos enfrentamos juicios y críticas en algún punto de nuestras vidas y aprender a manejarlos es una habilidad valiosa. Una de las técnicas más efectivas es la reestructuración cognitiva. Esto implica identificar y desafiar los pensamientos negativos automáticos que surgen cuando pensamos en ser evaluados.
Por ejemplo, si piensas voy a hacer el ridículo y todos se reirán de mí, pregúntate si esa creencia está basada en hechos o simplemente en tus temores. La mayoría de las veces, nuestros pensamientos negativos no reflejan la realidad. Reformula estos pensamientos en algo más positivo y realista, como puedo cometer errores, pero eso no significa que los demás van a despreciarme. La exposición gradual es otra estrategia poderosa. Este método consiste en enfrentar gradualmente las situaciones que temes. Empieza con escenarios menos intimidantes y, poco a poco, avanza hacia aquellos que te causan más ansiedad. Por ejemplo, si temes hablar en público, podrías comenzar hablando frente a un pequeño grupo de amigos y, progresivamente, aumentar el tamaño de la audiencia. Con el tiempo, tu confianza crecerá y el temor disminuirá. El fomento de la autoestima también juega un papel fundamental. La autoestima baja puede amplificar el miedo a la evaluación negativa, haciéndonos sentir más vulnerables a las críticas. Dedica tiempo a reconocer tus logros y habilidades y rodéate de personas que te apoyen y te valoren. Hacer actividades que disfrutes y en las que te sientas competente puede mejorar significativamente tu percepción de ti mismo. Prácticas de mindfulness o atención plena también pueden ser beneficiosas. Estas técnicas nos ayudan a mantenernos en el presente y a tomar distancia de nuestros pensamientos ansiosos sobre el futuro. Respiración profunda, meditación o simplemente enfocarse en el aquí y ahora pueden reducir la ansiedad y permitirnos afrontar mejor las evaluaciones. Finalmente, no dudes en buscar ayuda profesional si sientes que el miedo a la evaluación negativa está interfiriendo seriamente en tu vida. Terapeutas y consejeros pueden proporcionarte herramientas adicionales y apoyo personalizado para superar este desafío. Recuerda, enfrentar y superar el miedo a la evaluación negativa es un proceso gradual y requiere paciencia y práctica. Cada pequeño paso que des hacia adelante es un logro digno de celebrar. Para concluir, recapitulemos los puntos clave que hemos discutido a lo largo de este episodio sobre el miedo a la evaluación negativa. Primero, definimos que este miedo se trata del temor intenso a ser juzgado de manera desfavorable por los demás. Este miedo no solo afecta nuestro bienestar emocional, sino también nuestra conducta en diversas situaciones. Hablamos también de las causas principales que pueden contribuir a este miedo. Experiencias pasadas negativas, una baja autoestima y las expectativas sociales desempeñan un papel crucial en su desarrollo. Al identificar estos factores, podemos comenzar a entender por qué experimentamos este temor en primer lugar. Luego, abordamos cómo este miedo puede manifestarse en distintas áreas de nuestra vida. Desde evitar situaciones sociales, pasando por la ansiedad en contextos académicos o laborales, hasta sentir un bajo rendimiento en general. Es crucial darse cuenta de que el miedo a la evaluación negativa puede limitar considerablemente nuestro potencial y calidad de vida. Finalmente, discutimos una serie de estrategias prácticas para superar este miedo. Desde la reestructuración cognitiva, que nos ayuda a cambiar nuestros patrones de pensamiento negativos, pasando por la exposición gradual a las situaciones que tememos, hasta el fomento de una autoestima más saludable. Estas técnicas pueden ser muy útiles para reducir la ansiedad y mejorar nuestro bienestar emocional. En resumen, el miedo a la evaluación negativa es un problema común, pero con las estrategias adecuadas, es posible enfrentarlo y superarlo. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestra autoestima y confianza, sino que también abrimos la puerta a nuevas oportunidades y experiencias que antes parecían inalcanzables. Espero que este episodio les haya proporcionado ideas valiosas y herramientas prácticas para enfrentar sus propios miedos. Recuerden, cada paso que den hacia la superación de este miedo es un paso hacia una vida más plena y satisfactoria. El yo y los otros. Cuando estamos frente a otro ser humano, nuestra atención se concentra en dos aspectos, lo que yo hago y lo que el otro hace. Evaluación y autoevaluación, mirar y mirarse, observar y autoobservarse, dos procesos inseparables que definen toda relación social. Un paciente tímido, con problemas de autoestima, me decía que nunca coincidían ambas evaluaciones,
Hay días en que me siento bien conmigo mismo, me siento más grande, más importante, mi ego se infla. Pero casi siempre ocurre algo negativo en mi entorno social y me tira al suelo, una crítica, un comentario mordaz sobre mi figura o mi manera de ser, alguien que no me saluda, en fin, siempre pasa alguna cosa. Y en otras ocasiones, me levanto con un yo lastimoso, me siento como una cucaracha, me da vergüenza lo que soy. Y ese día, justo ese día, llegan los refuerzos, los halagos, los buenos comentarios. La verdad es que estoy harto, ¿cómo hago para que el mundo coincida conmigo? Hay una sola respuesta posible al interrogante de mi atribulado paciente, mantenga el yo arriba todo el tiempo. Independientemente de lo que el medio haga o diga, y solo entonces coincidirán ambas visiones. Yo y otros, otros y yo, autopercepción y percepción, la doble faz de nuestra mente tratando de identificarse a sí misma. Una identidad móvil que nunca se completa, que jamás se acopla totalmente, pero que puede mantenerse tan alto como queramos. De estas dos operaciones mentales surge el modo en que nos relacionamos con la gente. Si nos sentimos seguros con nosotros mismos, evaluación del yo, y percibimos a las personas significativas que nos rodean como amigables y no amenazadoras, evaluación de los otros, nos sentiremos cómodos, espontáneos, tranquilos frente a los demás, el miedo a la evaluación negativa será mínimo o nulo. Pero si salimos mal parados en cualquiera de las dos evaluaciones, el equilibrio se altera, el temor se convierte en un problema y es probable que la fobia social o el trastorno de ansiedad social haga su aparición. Nos sentimos rechazados, tensos e incapaces de actuar con libertad. La prevalencia a la fobia social, es decir, la frecuencia con que la enfermedad aparece en un grupo o región determinada, fluctúa entre el 3 y el 13%. Es decir, en una población de 2 millones de habitantes, habrá alrededor de 200.000 personas con problemas de ansiedad social. Una verdadera urbe de individuos angustiados, incapaces de resolver su dilema fundamental, quiero y necesito a la gente, pero me asusta lo que ellos puedan pensar de mí. Si me alejo, me deprimo, y si me acerco, el miedo me inmoviliza. Como puede deducirse, si una persona teme hacer el ridículo, verse tonta o actuar inapropiadamente, la asertividad se convierte en el peor de sus enemigos, porque la expresión de sentimientos la desnudaría, la mostraría tal cual es y sacaría a la luz su vulnerabilidad, ya no podría esconderse y escapar al escarnio público, real o imaginado. La mayoría de las personas socialmente ansiosas muestran una marcada ambivalencia ante la posibilidad de ser asertivos, les gusta la idea, pero no les agrada exponerse. Cabe recordar que los ansiosos sociales son expertos camaleones, genios del disfraz y de las máscaras. Una paciente experta en pasar desapercibida, me decía, ¿cómo se le ocurre proponerme eso de la asertividad? Parecería que no ha entendido mi caso. Si me muestro como soy, me van a ver como soy. Dios mío, qué vergüenza. No me complique la vida aún más. Vea, yo quiero ser menos ansiosa con la gente, pero sin darme a conocer, estando oculta, ¿me entiende? Tanta honestidad y espontaneidad me pone los pelos de punta. No, no, definitivamente nada de asertividad. ¿No hay alguna forma de hipocresía saludable o deshonestidad positiva que me pueda servir? El rostro ajeno nos define y nos reglamenta en algún sentido. La mirada del otro es el origen de la evaluación interpersonal y, probablemente, como decía el psicoanalista Erickson, el inicio de una emoción tanto o más perturbadora que la culpa, una emoción más demoledora y antigua, difícil de erradicar, casi arquetípica, la vergüenza. Para muchos autores, el miedo a la evaluación negativa o a proyectar una mala imagen social está íntimamente ligada a la vergüenza, tanto que algunos la consideran una emoción social, pariente cercana a la culpa. En los siguientes apartados veremos cómo la ansiedad social puede interferir en el comportamiento asertivo y bloquearlo. Aunque el miedo interpersonal puede manifestarse de muchas maneras, señalaré los factores más relevantes, la vergüenza de sí mismo, el miedo a dar una mala impresión y la necesidad de aprobación.
El miedo a sentirse ansioso y a comportarse de manera inapropiada. El miedo a las figuras de autoridad. 1. La vergüenza de sí mismo. Todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado vergüenza. ¿Quién no ha cometido alguna vez errores o equivocaciones en público, generando hilaridad y miradas burlonas? ¿Quién no ha sentido esa mezcla de pesar y alivio, pena ajena, por no estar, gracias a Dios, en los zapatos de quien ha hecho el ridículo o ha cometido la mayor de las torpezas? La famosa expresión, trágame tierra, posee el encanto de la sabiduría popular. Es un hecho fácil de comprobar que la vergüenza produce, al igual que la ansiedad, un fuerte impulso a retirarse de la situación. Pero mientras que en la ansiedad la huida tiene un carácter anticipatorio y preventivo, en el acto vergonzante la retirada se presenta ante un hecho real que ya ha ocurrido, ya metimos la pata, ya no se puede sacar y lo único que queda es escapar o, mejor, desaparecer mágicamente a lo Harry Potter. La sensación que produce vergüenza es poco menos que insoportable. La vida debería darnos al menos una segunda oportunidad y tener una función de deshacer, como la herramienta del programa Word, para regresar al pasado inmediato y subsanar la equivocación o la torpeza. Vergüenza pública, externa, vs vergüenza privada, interna. La vergüenza pública, ante los demás, es considerada por algunos autores como menos dañina que la vergüenza privada, ante uno mismo, porque podemos desactivarla escapando de la situación, mientras que la privada, al llevarla encima todo el tiempo, termina por convertirse en un malestar crónico. No obstante, si la situación que genera la vergüenza externa, pública, es fuerte y sostenida, la experiencia puede ser tanto o más nociva que la vergüenza interna, privada. Uno de mis pacientes depresivos había sufrido de enuresis diurna en su infancia, no control de la vejiga. Durante más de un año, los profesores y compañeros de clase lo rechazaron debido a su problema y se burlaban porque olía a orina. El apodo que le pusieron fue Vicente, pipí caliente, que solían corear en los recreos. De más está decir que semejante situación produjo un sinnúmero de alteraciones psicológicas muy severas que todavía están recibiendo tratamiento. Pero la vergüenza que me interesa reseñar es la que tiene que ver con la autocondenación y la devaluación del yo. Esta vergüenza privada es especialmente destructiva porque no se refiere a la manera de comportarse, sino que ataca directamente y a mansalva la esencia personal. El argumento no enfatiza el verbo, sino el sujeto, no hice el ridículo, sino soy ridículo. Lo que se ataca es la propia identidad, la estructura central del yo. Esta vergüenza esencial suele estar determinada por dos esquemas maladaptativos tempranos, defectuosidad física o psicológica y /diagonal o indeseabilidad social. El individuo se siente inherentemente inapropiado, malo, desagradable, poco interesante, despreciable, incapaz, fraudulento o ridículo. La trama principal que define este tipo de vergüenza es el sentimiento de indignidad por no alcanzar los ideales del yo. Sentirse avergonzado de sí mismo es sentirse indigno. Pedro era un joven de 22 años que no había sido capaz de aceptar su homosexualidad. Formaba parte activa de una comunidad religiosa ortodoxa a quienes, por razones obvias, había ocultado su tendencia sexual. La sensación que permanentemente lo acompañaba era la de estar manchado, y aunque después de confesar su problema a un asesor espiritual sintió que la culpa había mermado, el sentimiento de vergüenza seguía igual. La idea de no sentirse digno de Dios y no poder salvarse lo obsesionaba. En cierta ocasión, asistió a un retiro espiritual de fin de semana, en el que cada feligrés era sometido a un escrutinio público para ver si podían pasar a un estadio superior de purificación. La sorpresa fue mayúscula cuando su gran secreto, el motivo de su deshonra, se hizo oficial. Según el director del grupo, Pedro había mostrado una debilidad carnal pecaminosa y por tal razón quedaba relegado, expulsado del grupo, hasta nueva orden. A partir de ese día, Pedro confirmó su sospecha, no era digno de entrar al cielo ni de pertenecer a la cofradía de los que ya estaban con un pie en el paraíso,
ya que padecía de un defecto esencial innato. La última vez que supe de él, todavía intentaba ser aceptado en la congregación. En otro caso, un médico de unos 60 años no podía olvidar que había hecho trampas en los exámenes durante su carrera. Casi 40 años después, aún lo atormentaba la idea de haber sido deshonesto, pese a ser ahora un buen hombre y un excelente médico. Sensible y eficiente, la experiencia fraudulenta lo había marcado tan profundamente que nada parecía redimirlo. Más que culpa, sentía vergüenza de haberse traicionado a sí mismo, de ser un fraude. Se había convertido en su propio juez, un juez implacable que le recordaba constantemente que no había estado a la altura de los ideales que tanto pregonaba. Esconderse o atacar. Como ya dije, la preocupación principal de la gente que se avergüenza de sí misma es mantenerse oculta del resto del mundo. Su creencia es, si alguien me conociera de verdad, con seguridad, se sentiría defraudado de mi persona, mi mundo interior es horrible. La estrategia preferida para sobrellevar la carga de un ego herido de muerte es la evitación, agazaparse en el anonimato y ocultar la vida interior. Por lo general, no brindan información sobre sí mismos y tampoco preguntan demasiado para no dar pie a que se metan en su territorio. A esta manera enfermiza de sobrevivir se la conoce en psicología como desorden de la personalidad por evitación. Sin embargo, cuando estas personas se ven entre la espada y la pared y no tienen más remedio que sacar a flote el motivo de su vergüenza, la conducta de evitación es reemplazada por la agresividad defensiva. Las personas tímidas suelen dar la impresión de ser antipáticas, pero en realidad se están protegiendo. Una de mis pacientes había desarrollado un estilo repelente, es decir, de hostilidad generalizada, para relacionarse con el mundo y encubrir sus sentimientos de inseguridad y vergüenza. La gente ni siquiera se le acercaba, tenía fama de creída y arrogante. Para ella, este era su mejor disfraz, nadie sospecha que soy tímida. Me cuesta mucho iniciar y mantener una conversación, siento que no tengo temas. Bueno, en realidad siento que soy la mujer menos interesante del mundo, soy insulsa, aburrida, apática, nadie me soportaría. La hostilidad me sirve para dos cosas. Por un lado, mantengo a la gente alejada, porque no me gustaría que me conocieran. Soy algo así como una farsa, ¿me entiende? Y por el otro, prefiero que me vean como antipática y dura y no como la estúpida que soy. Asertividad, autoaceptación y vergüenza. A los individuos que se avergüenzan de sí mismos, la asertividad los obliga a revisar sus esquemas en dos sentidos, los fuerza a salir de su escondite psicológico y exhibirse, el asertivo nunca pasa desapercibido. Les exige revisar su valía personal, lo que les produce una combinación de miedo y fastidio. Los pensamientos que bloquean la asertividad, cuando la vergüenza está presente pueden adoptar distintas formas, no merezco ser asertivo, no tengo derechos, si expreso mis sentimientos llamaré la atención y seré criticado. Es mejor no decir lo que pienso, para que no me conozcan. Pero el factor común a todos podría resumirse en la siguiente consigna: me avergüenzo de mí mismo, de lo que hago, digo o pienso, y por lo tanto, no me surge ni merezco ser asertivo. ¿Cómo es posible que un ser humano se denigre a sí mismo hasta el extremo de avergonzarse de estar vivo y existir? ¿De dónde proviene y cómo se gesta esta creencia irracional autodestructiva? Aunque no sé. Pueden descartar las variables genéticas, algunos niños muestran un temperamento introvertido o tímido desde que nacen, el aprendizaje social y la relación con los padres sigue siendo el principal candidato. Los papás y las mamás moldean y modelan el comportamiento de sus hijos hasta donde la biología les permite. Solo para citar dos ejemplos, los sujetos tímidos y socialmente inseguros recuerdan a sus padres como especialmente críticos y distantes, y los niños que no son capaces de llenar las expectativas de sus padres, o que así lo perciben, pueden crear un ideal personal inalcanzable y ser más propensos a sentir vergüenza. La memoria autobiográfica determina gran parte de nuestra manera de actuar, pensar y sentir. Edmundo, en cierto sentido,
Podríamos decir que somos lo que recordamos, somos memoria en acción. Marcela era una adolescente que mostraba un cuadro de inhibición emocional extrema. Se le hizo un diagnóstico de depresión mayor y alexitimia, incapacidad de leer y procesar emociones. Su madre, una mujer alcohólica que había sido abandonada por su marido, nunca pudo recuperarse de la pérdida y, de alguna manera, culpaba a su única hija del abandono del Señor. Durante toda su vida Marcela tuvo que soportar el rechazo y el desamor de su madre, que la había sometido a un maltrato psicológico continuado y en ocasiones también físico. Por ejemplo, un día le quemó las manos en el fogón de la cocina porque se había pintado las uñas. Marcela recordaba todas y cada una de las frases denigrantes de su madre: eres un estorbo, ¿para qué te habré tenido? No heredaste mi belleza, hueles horrible, no me toques, o no pareces una mujer. Todo había sido cuidadosamente procesado y almacenado en su memoria, como si fuera hoy. Marcela había optado por la estrategia defensiva de la insensibilidad. Muchos niños sometidos a maltrato adoptan el bloqueo informacional y /diagonal o emocional como mecanismo de defensa. Sencillamente, suben sus umbrales sensoriales para que nada los moleste o les importe. Acorde a esta forma de supervivencia, Marcela se había vuelto fría, calculadora y de un realismo que rayaba en la crueldad. No quiero a mi madre, en realidad la odio, pero por ahora es un mal necesario. Ella me enseñó a ser así. Usted dice que me autocastigo demasiado, pero yo creo que las cosas son así. No tengo cosas buenas, y si las tuve, mi madre se encargó de destruirlas. Usted me preguntó si me avergüenzo de mí misma, pues claro. He sido una bastarda. Las madres son determinantes en la conformación de la autoestima de sus hijos, pueden hacer crecer el ego o aplastarlo, como ocurrió con Marcela. Si la mente de un niño pudiera poner en términos de pensamiento lógico el sentimiento de ser despreciados por su madre, diría algo así: si mi mamá no me quiere, debe ser un esperpento de la naturaleza. Una madre es capaz de dar la vida por sus hijos y amar incondicionalmente a su prole, es lo natural. Una madre es una amadora experta y, además, es la que garantiza la supervivencia, no la del más apto, sino la del más amado. Y, sin embargo, pese a todo, ella quiere deshacerse de mí. Dios mío, si soy un estorbo para ella, no merezco vivir. Al poco tiempo, Marcela se fue de la casa con un hombre que apenas había conocido y viajó a Estados Unidos. Un año después me enteré de que cumplía una condena por narcotráfico en Florida. La única opción que tenía Marcela para superar su problema era romper el vínculo de dependencia que la unía a su madre, desligarse de ella y no esperar ningún tipo de amor o aceptación. El salto liberador implicaba crear un nuevo ideal del yo, distinto al que quería imponerle su progenitora, que le permitiera una autoevaluación constructiva y saludable. Desgraciadamente, quizás por su juventud, no tuvo esa oportunidad. Las personas que tienen la mala costumbre de concentrarse en lo más negativo que en lo positivo terminan por ignorar lo bueno. Tal como lo han sostenido terapeutas humanistas y cognitivos, aceptarse a uno mismo, de manera total y definitiva, es el principal requisito para la salud mental. En palabras del psicólogo cognitivo Ellis, la autoaceptación significa que el individuo se acepta total e incondicionalmente, actúe o no de forma inteligente, correcta, competente y al margen de si los demás lo aprueban, responden o aman. Cuando los individuos que se avergüenzan de sí mismos empiezan a mejorar, se sorprenden al ver que los demás seres humanos, los mismos que antes parecían psicológicamente inalcanzables y cuasi perfectos, no son tan distintos a ellos. Esa es la esencia del cambio, aceptar que más allá de las apariencias, en el resguardo más escondido de la humanidad que cargamos, hay un sitio especial en el que somos tan crudamente iguales, tan desesperadamente humanos, tan misteriosamente frágiles, que nadie merece sentirse inferior. No hay otra forma de vencer la vergüenza privada que aceptarse incondicionalmente, a pesar de todo y de todos.
2. El miedo a dar una mala impresión y la necesidad de aprobación social. No sé si habrá existido en la historia de la humanidad una persona que haya logrado escapar a la opinión de los demás de manera tajante y definitiva. Quizá los locos, los esquizoides y uno que otro místico en los instantes de desconexión y trascendencia. Es muy difícil desprenderse radicalmente de la opinión de los demás sin disociarse y caer en la enfermedad psicológica. Y no podemos, porque el fenómeno humano se forja precisamente en la relación con los otros, los demás son el caldo de cultivo donde se cristaliza nuestra propia identidad. No podemos renunciar al prójimo. El filósofo MacIntyre lo expresa así: hacen falta tanto las virtudes que permiten al ser humano operar como un razonador práctico independiente y responsable, como esas otras virtudes que permiten reconocer la naturaleza y grado de dependencia en que se está respecto a los demás. Dicho de otra forma, la necesidad obsesiva de aprobación, no. Puedo vivir sin alabanza, las lisonjas son la motivación de mi existencia. Si alguien llegara a rechazarme, me deprimiría. Nada tiene que ver con el reconocimiento inteligente de que ciertas evaluaciones merecen ser atendidas, ya sea porque están bien intencionadas, fundamentadas o sencillamente, porque quien las dice es una persona respetable y /diagonal o K-Ebel. A pesar de todo, muchos individuos no son capaces de soportar la evaluación social negativa, pues para ellos la opinión desfavorable puede llegar a ser devastadora. Según algunos expertos, estas personas poseen una conciencia pública de sí mismos demasiado exacerbada y, por tal razón, se sienten especialmente observados por los otros. No son paranoicos, porque no creen que los demás van a explotarlos, más bien temen dar una mala impresión, o lo que es lo mismo, dudan sobre la propia capacidad de poder crear una buena imagen. La trampa de la prevención: la mayoría de nosotros, cuando nos sentimos en la mira de alguien malintencionado, desarrollamos una serie de mecanismos para defendernos. El periscopio de la mente se despliega en su máxima potencia y, entonces, por prevención, evaluamos al evaluador y observamos al observador. Esta tendencia es universal, aunque puede salirse de control. Por ejemplo, todos los humanos heredamos un módulo de procesamiento de la información especializado para detectar expresiones de ira o antipatía en los demás. La naturaleza nos cuida de los violentos, sin embargo, en las personas que sufren de fobia social. Este mecanismo de localización de enojo se hace exageradamente sensible e incapacitante. SEO de control. De manera similar, el miedo a dar una mala impresión nos vuelve hipersensibles a la desaprobación y nos lleva a generar todo tipo de anticipaciones catastróficas relacionadas con el temible rechazo social. Una mueca inesperada, cierta inflexión de voz, una risa sospechosa o alguna palabra inusual provocan la hecatombe. Las personas que exageran esta manera de procesar la información desarrollan un estilo prevenido y desconfiado que, tarde o temprano, los introduce en una curiosa trampa. Al estar excesivamente atentos a los rechazos, descubren más rechazos de lo normal. El que busca, encuentra. Y como no podemos gustarle a todo el mundo, es apenas natural que la indagatoria se vea confirmada. Recordemos que algunos de los más grandes personajes de la humanidad, como Jesús, Gandhi, Martin Luther King y Mandela, fueron y aún hoy son rechazados por la mitad de la población mundial. La proposición es clara: hagamos lo que hagamos, siempre habrá personas que nos detesten, es inevitable. Un paciente que vivía con las antenas puestas se había dedicado a contabilizar, literalmente, el número de desaires y malas caras que la gente le hacía para demostrarme que él no estaba equivocado. Un día llegó con la prueba reina: mire, doctor, aquí traigo el registro de los últimos 2 fines de semana, 22 rechazos manifiestos, más de 60 miradas detestables, 3 comentarios sobre mi apariencia. Dio, que yo estaba en lo cierto. La trampa en la que había caído y de la que no se había dado cuenta, era que con su prevención extrema, él mismo generaba una actitud negativa en las personas que lo rodeaban. Cuando tomó conciencia del hecho y cambió su comportamiento de lucha /huida por uno de aproximación /amabilidad,
la frecuencia de los supuestos rechazos bajó significativamente. Moraleja, si soy prevenido, la gente reaccionará negativamente a mi prevención, esto aumentará mi recelo, lo que hará que la gente me rechace otra vez, disparando aún más mi suspicacia y prevención, y así sucesivamente. Asertividad versus imagen social. Es poco natural que las personas altamente motivadas por mantener una buena imagen social rehúsen utilizar la asertividad, ya que, como dijimos en otra parte, el comportamiento asertivo conlleva un costo social. La gente sincera incomoda. Sin embargo, lo opuesto también puede ocurrir. Algunas veces, no ser asertivos puede afectar negativamente la imagen de las personas. Una mujer retraída e inasertiva pensaba que siendo sumisa y complaciente con los hombres, estos iban a llevarse una mejor impresión de ella. La estrategia de decir a todos sí y no fijar posiciones mostró un efecto boomerang. La mayoría de sus amigos terminaba quejándose por su extrema pasividad. Paradójicamente, la imagen que terminó proyectando era la de una mujer insegura y necesitada de aceptación. Evitar la asertividad no mejoró su imagen. Moraleja, la gente sumisa puede resultar muy simpática al principio, pero, con el tiempo, produce hastío. Necesitamos un poco de repulsa, algo de oposición contractiva para que los lazos afectivos se fortalezcan. En otros casos, la asertividad puede mejorar sustancialmente la imagen personal. Carmen llevaba 8 años de novia. Últimamente su relación se había deteriorado debido a lo que ella denominaba un enfriamiento pasional. Desde tiempo atrás, las relaciones sexuales que mantenía con su novio no eran buenas. Pese a ser una mujer ardiente, se había mostrado especialmente recatada en lo sexual. Su novio había terminado por aceptarla así, aunque de vez en cuando expresaba su malestar. Ella nunca tomaba la iniciativa y evitaba todo el tiempo hablar sobre sexo. Al conocer los principios asertivos, Carmen se mostró preocupada. La sola idea de hablar sinceramente sobre el tema de la sexualidad con su novio le producía pánico. Reproduzco parte de una conversación que tuvimos. Sé, Carmen, tengo miedo de expresar lo que siento. A veces quiero ser sexy, seducirlo, entregarme totalmente, pero me da miedo lo que pueda pensar de mí. Él tiene una imagen tan distinta de lo que soy, piensa que soy pudorosa y fría. A veces he pensado en cambiar mi actitud, pero me asalta la duda. ¿Qué va a pensar de mí si empiezo a mostrarme como una desaforada sexual? Terapeuta, ¿cómo se generó esta imagen de niña buena? No sé, con los años. Vamos para 9 años. Nos conocimos cuando éramos muy jóvenes. Se fue dando con el tiempo y yo creo que la mantuve. No quería que él pensara nada malo sobre mí. ¿Realmente crees que una mujer sexualmente libre con su pareja es una loca desaforada? Pues, no se ve bien. Me han educado con la idea del autocontrol y todo eso. ¿Y si fueras esposa? Igual. Esa es una gran noticia para las concubinas y las amantes. Muchos de nuestros abuelos pensaban que la esposa era para respetar y la amante para disfrutar. Entonces habrían sucursales, aquí el deber y allá el placer. Debe ser verdad, no me imagino a mi bisabuela bailando la danza de los 7 velos. Ni yo tampoco me imagino haciéndola. Creo que todavía a muchos hombres les molesta que las mujeres tomen la incitativa. ¿Tu novio es de ese tipo de hombres? Es algo conservador. No estoy segura. ¿Y por qué crees que a los hombres conservadores no les gusta tener sexo pasional con la mujer que aman? Bueno, no tengo pruebas, si a eso se refiere, simplemente me parece. Uno los ve como tan puestos en su lugar y tan serios. En realidad no tengo argumentos. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Cree que tengo solución? Has hecho una hipótesis que yo cuestiono. ¿Tú crees que si te muestras sexualmente como eres, con tu ímpetu,
Y tus ganas naturales, él va a pensar mal de ti. De alguna manera se decepcionará de la nueva Carmen y dejará de verte como la novia virtuosa que eres. Sí, algo así. Bien, sometamos a la realidad tu hipótesis, hagamos un experimento conductual. Definamos de manera objetiva tus anticipaciones y veamos si se cumplen o no. Comparemos los resultados con tus expectativas previas, a ver cuánta razón tienes, actuemos como científicos. De acuerdo con mi experiencia, por lo que me has contado de él y por lo que conozco de los hombres, no creo que su reacción sea negativa. De todas maneras, limitémonos a los datos. ¿Y si me equivoco? Si fuera así, ¿no preferiría saber la verdad? Lo que me pide es muy difícil. No puedo llegar de un día para el otro como una Mata Hari devoradora de hombres, se asustaría. De acuerdo, entonces vamos a proceder mediante aproximaciones sucesivas. Haremos una secuencia por grados de dificultad, no solo para que él se acostumbre al cambio, sino para que tú también puedas habituarte al miedo. ¿Qué te parece si comenzamos con la conducta de tomar la iniciativa? Puedes buscar una manera suave y educada para decirle que quieres estar con él. No es demasiada exigencia para empezar. No me imagino, tengo una mezcla de miedo y curiosidad. Tu principal obstáculo para ser asertiva es el miedo a dar una mala impresión, a lo que pueda pensar él de ti. Para vencer este miedo debemos reflexionar sobre 3 aspectos. Lo primero es la idea que tienes sobre la sexualidad, ni el sexo es inmoral, ni su libre expresión con el hombre que amas te convierte en una mujer fácil. Debemos repasar más adelante este punto. Lo segundo se refiere a poder cuestionar la relación sin tanto miedo a perderlo. Por ejemplo, si a él no le gustara tu nuevo comportamiento sexual, ¿qué harías? ¿Reprimirías tu tendencia para que él se sintiera cómodo? Conozco mujeres que han preferido la anorgasmia para adaptarse a la eyaculación precoz de sus maridos. ¿Ese es el sacrificio que quieres hacer? ¿Podrías proyectar tu vida afectiva con un hombre que te impidiera realizarte sexualmente, sabiendo que para ti el sexo es importante? Tú también debes cuestionar la relación, ese no es un privilegio que solo le pertenece a los hombres. Lo tercero es que tu silencio no ayuda a resolver el problema. Por lo que me has contado, la relación afectiva no está nada bien y estás muy preocupada al respecto. Me pregunto, entonces, ¿cómo puedes resolver la cuestión ocultando lo que sientes y piensas? Lo único que has logrado con tu discreción es prolongar y ahondar la problemática. Si lo amas tanto como dices, debes correr el riesgo de expresarte, de otra manera, nunca te perdonarás la cobardía. Por fortuna, las pruebas de realidad fueron exitosas. Al hombre no le disgustó en lo más mínimo la personalidad encubierta y la nueva imagen de su novia. Tal como se había acordado, Carmen tomó la iniciativa y él aceptó complacido. Poco a poco, ella comenzó a cambiar su vestuario, volviéndolo más sensual y juvenil, y él reforzó la conducta regalándole ropa interior no convencional. La tarea más difícil, pero que también arrojó resultados positivos, fue cuando Carmen se aventuró a dar retroalimentación durante el coito y a solicitarle determinado tipo de caricias. Él no solo accedió, sino que corrió a comprarse un libro sobre el amante ideal. Un día cualquiera, ella resolvió saltarse todos los pasos programados de la terapia y le regaló a su novio un striptease, en el que ella era la protagonista. De esta última experiencia, no conozco detalles. Durante muchos años, Carmen no ejerció el derecho a tener una vida sexual satisfactoria, pero tampoco respetó el derecho a la información de su novio. Muchas parejas pecan este punto. Si estoy entrando en un proceso de desamor, me siento alejado o no estoy satisfecho con algún aspecto de la relación, tengo el deber de comunicarle a tiempo, porque mi pareja tiene derecho a saberlo. La imagen social es un factor importante para desenvolverse en cualquier colectividad.
Cuidarla y fortalecerla puede resultar una estrategia adaptativa si somos auténticos y honestos al hacerlo. La dificultad comienza cuando empezamos a creer que valemos por lo que aparentamos y confundimos apariencia con esencia. 3. El miedo a sentirse ansioso y a comportarse de manera inapropiada. A diferencia de lo que ocurría con la vergüenza de sí mismo, aquí la persona no repudia su esencia, sino su forma de comportarse, sus escasas habilidades sociales o su pobre desempeño a causa del nerviosismo. La ansiedad no me deja, cuando quiero ser asertivo, me tiembla la voz, no miro a los ojos, mi cuerpo no responde. La ansiedad se clava en el cuerpo, se somatiza, se metamorfosea en cada músculo, se enquista y, como si fuera poco, se nota. La voluntad y las ganas no son suficientes para ser asertivo, también se requiere de una alianza estratégica con la tensión y el estrés. Un señor muy nervioso, con problemas de tartamudeo, me confesaba, ya lo he intentado en muchas ocasiones, pero el resultado es el mismo, cada vez que voy a decirle al idiota de mi vecino que baje la música, me pego en el mu de música, mu. Dios, parezco una vaca. Intento hablar y ahí mismo me freno. Si estoy tranquilo, como ahora, las palabras me fluyen, hasta podría dar un discurso sobre los derechos ciudadanos y el problema de los decibeles en el impacto ambiental. Pero cuando estoy cara a cara con mi opositor de turno, solo me sale un murmullo indescifrable y poco respetable. Nunca pensé que la dignidad tuviera algo que ver con la fluidez verbal. No puede negarse que decir bien las cosas, de manera clara, enfática y mostrando seguridad, ayuda a que el mensaje sea más contundente. Aún así, la dignidad personal tiene un trasfondo mucho más complejo. Si solo nos quedáramos en la forma y olvidáramos la importancia del contenido del mensaje, reduciríamos la asertividad a un acto protocolario y superficial. El contenido verbal, que le voy a decir, es el corazón de la asertividad. Podría defender mis derechos por Internet, sin rostro ni postura, como un fantasma y, pese a ello, ser asertivo. En el caso concreto de mi paciente, una mezcla de medicamento y relajación progresiva logró quitar la interferencia de la ansiedad y pudo expresarse asertivamente. Al tranquilizarse, pudo percibirse a sí mismo como más adecuado y seguro. En otras palabras, mejoró su autoeficacia y rompió el círculo vicioso. La trampa de la ansiedad. El miedo a sentirse ansioso genera una trampa circular similar a la de la prevención antes señalada. Una espiral nerviosa ascendente en la que la ansiedad se perpetúa a sí misma. Un evento provocador cualquiera, por ejemplo, la bronca injustificada del jefe en el trabajo, crea una respuesta automática de ansiedad, la cual bloquea o interfiere el comportamiento. Por ejemplo, el subalterno, en vez de pedir explicaciones o defenderse, se pone rojo, se le seca la garganta y se queda clavado en el suelo. Entonces el sujeto se autoobserva, toma conciencia de su bloqueo y se autoevalúa negativamente. De esta autoevaluación surgen dos pensamientos catastróficos: estoy haciendo el ridículo y no voy a ser capaz de controlar la ansiedad y disminuirla, los que a su vez incrementarán aún más la ansiedad y su funcionamiento se parece al de las arenas movedizas, cuanto más quiere uno salir, más se hunde. Con el tiempo esta trampa termina por crear una fobia a la ansiedad, en la que el miedo genera más miedo. Una señora temerosa de ser asertiva me decía, no hay nada más preocupante que la preocupación, y tenía razón. Veamos 3 ejemplos de círculos viciosos y si es posible salir de ellos, o no. Caso y, la señora que le saltaba la cara cuando la trampa está tendida. El individuo puede tener la mejor intención de comportarse asertivamente, pero el miedo a ponerse nerviosos le impedirá hacerlo. Una de las tantas formas de romper el círculo de autoperpetuación es aceptar lo peor que pueda ocurrir y retar el miedo. Sublevarnos y hacer deliberadamente lo que tememos, lo contrario de lo que nos manda la ansiedad. Por ejemplo, podríamos intentar ponernos nerviosos intencionalmente o mostrar abiertamente los signos de ansiedad que tanto queremos ocultar o controlar.
Recuerdo el caso de un señor que vivía obsesionado por su sudor. Cada vez que se sentía observado, se ponía nervioso y sudaba profusamente, lo cual lo hacía poner más ansioso porque pensaba que la gente se daría cuenta de su problema y lo evaluaría negativamente. Aunque usaba ropa blanca y llevaba docenas de pañuelos para esconder la transpiración, había situaciones que de todas maneras no podía controlar. La única estrategia que logró sacarlo de la trampa fue exhibir el sudor en público, en vez de ocultarlo. Cuando la sudoración se disparaba y comenzaba a hacerse visible, él debía decir: vean cómo sudo, observen, siempre he tenido este problema y me da mucho temor que se note, pero he decidido mostrarlo para perder el miedo. En el preciso momento en que decidimos delatarnos, el círculo se rompe. Si ya no hay nada que ocultar, si ya nos desnudamos psicológicamente, ¿qué importa? La ansiedad comienza a disminuir y con ella los síntomas que tanto nos preocupan. Esta técnica es conocida como intención paradójica. Una de mis pacientes, una mujer de empresa, exitosa y muy competente, estaba afectada de un extraño mal. Cuando alguien le expresaba un desacuerdo o criticaba su punto de vista, justo en el momento de contestar, le saltaba el ojo de la vista y le temblaba intensamente el labio superior, de manera tan evidente que era imposible disimularlo. Pero en cuanto resolvía quedarse callada y no responder, el beriberi desaparecía. La recomendación psicológica fue utilizar la intención paradójica. Se le insinuó que cuando los músculos empezaran a saltar, no los ocultara, sino que tratara de exagerar los movimientos y se refiriera abiertamente a su problema, sin tapujos de ningún tipo. No debía tratar de controlarlo más, sino incitarlo y provocarlo. Después de convencerla de que yo no había perdido la cordura y que el método tenía buenas probabilidades de éxito, decidió aplicarlo a la primera oportunidad. Al día siguiente, durante un comité de trabajo, uno de los gerentes insinuó que ella había tenido malos manejos administrativos, lo que ponía en duda su honestidad. Como siempre, el ojo y el labio comenzaron a saltar de inmediato, pero a diferencia de otras ocasiones, esta vez no trató de esconder los movimientos faciales, sino que procuró aumentarlos y mostrarlos francamente. Se puso de pie y dirigiéndose a todos los asistentes, dijo: como pueden ver, me salta todo. No pienso esconderme más. Ustedes ya se habrán percatado de ello y en realidad ya no me importa. Aunque mi voz suene entrecortada y mi cara esté llena de tics, voy a decir lo que tengo que decir, y espero que me escuchen en lugar de mirar mis músculos faciales. Cuanto más hablaba, más le rebotaba la musculatura, y aunque el nerviosismo crecía a pasos agigantados, logró mantenerse firme en su propósito. Al final de la sesión, para su sorpresa, notó que su rostro estaba prácticamente quieto. A partir de ese día, la ansiedad comenzó a disminuir en cada reunión. La relajación y otros ejercicios de exposición imaginaria, en los que ella se veía a sí misma enfrentando a un auditorio de manera tranquila, completaron la terapia. Al sacar a flote lo que le avergonzaba, abiertamente y sin tapujos, la autoperpetuación dejó de existir. La ansiedad comenzó a perder funcionalidad y a interferir menos en su rendimiento. Cuando enfrentó irrespetuosamente al miedo, lo catastrófico no resultó serlo tanto y la pesadilla social de ser mal evaluada no fue tan horrible. Caso 2. La inmovilidad tónica. En algunos casos, la ansiedad es demoledora y el enfrentamiento directo, simplemente, no es posible. Una joven estudiante tenía que participar en una serie de mesas redondas en las que se discutían temas polémicos como la eutanasia, el aborto y el SIDA. Cada vez que intentaba hablar y expresar un desacuerdo o una opinión contraria, literalmente, se paralizaba. Palidecía y por unos segundos, que para ella eran una eternidad, la mente se quedaba en blanco. A este fenómeno se lo conoce como inmovilidad tónica, y según los expertos es una respuesta motora de miedo que podría haber servido para escapar a ciertos depredadores. En algunos animales, quedarse inmóvil y pasar desapercibidos aumenta su probabilidad de supervivencia.
La herencia es testaruda y si algún comportamiento adaptativo entró alguna vez al bando de genes, modificarlo puede durar miles de años. En el caso de mi paciente, a pesar de que no había depredadores a la vista, su organismo interpretaba la amenaza psicológica. Confrontación de ideas, como si se tratara realmente de un agresor físico. El mensaje que llegaba a su cuerpo estaba equivocado: cuidado, depredador a la vista, desactivemos el sistema para que no nos descubra. Un cortocircuito milenario y a destiempo. En un caso así, el círculo no puede romperse exclusivamente con análisis racional y técnicas psicológicas porque la respuesta tiene una fuerte connotación biológica. Solo un tratamiento combinado de medicación y terapia conductual dio resultado. Caso 3. El hombre que temía defecar en público. Mirarnos a nosotros mismos, observar las propias sensaciones físicas y nuestros estados emocionales, lo que hacemos y lo que pensamos, nos permite evaluar qué tan cerca o lejos estamos de los estándares de funcionamiento a los cuales aspiramos. Al fenómeno de estar atentos a nuestros estados internos se lo conoce como atención autofocalizada. La autoobservación es uno de los procesos mentales más importantes para el crecimiento humano, pero si nos excedemos en su uso, colocándolo al servicio de esquemas obsesivos y /diagonal o perfeccionistas, la enfermedad psicológica puede prosperar fácilmente. La atención autofocalizada extrema es un factor determinante en la conformación de diversas patologías, como por ejemplo, el trastorno de pánico y la hipocondría, la depresión y la fobia social. Un paciente administrador de empresas, diagnosticado con fobia social, había desarrollado una fuerte sensibilidad a la información visceral, específicamente a los movimientos peristálticos, intestinales. Cada vez que participaba en alguna reunión importante y la ansiedad hacía su aparición, le asaltaba el miedo a no poder controlarse y defecar en público. Aunque era consciente de lo irracional de su preocupación, ya que no sufría de ninguna enfermedad orgánica relacionada con las vías digestivas, su mente permanecía atrapada en el colon. Una de las situaciones en la que más se manifestaba el problema era cuando debía ser asertivo. La sola idea de oponerse, marcar límites o simplemente defender sus derechos le disparaba la ansiedad y ésta se localizaba precisamente en el intestino, al menos, así lo percibía. Su mente podía detectar el mínimo cambio en su funcionamiento digestivo y anticipar de manera catastrófica deposiciones vergonzantes que nunca ocurrían. Cuando bajaba la guardia y descartaba toda forma de respuesta asertiva se tranquilizaba. Los movimientos intestinales volvían a su estado natural y el miedo a perder el control de esfínteres desaparecía como por arte de magia. La ecuación interpersonal era desastrosa: a más inasertividad más tranquilidad, o dicho de otra manera, cuanto más agachaba la cabeza menos miedo a defecar. Como su temor era infundado, se decidió utilizar una combinación de intención paradójica y experimento conductual. Un día cualquiera tuvimos una discusión porque llegó tarde a mi cita, lo que lo puso muy nervioso. En un momento dado, se tocó el abdomen con ambas manos y se echó para atrás en la silla tratando de relajarse. Me dijo que sentía ganas de defecar y que necesitaba con urgencia un baño, a lo que respondí que estábamos ante una buena oportunidad para desconformar su creencia irracional y salir del círculo vicioso. Entonces le pedí que procurara defecar ahí mismo en sus pantalones. Al escuchar mi sugerencia se quedó en una pieza. Primero me miró con una mezcla de asombro e incredulidad, como si se tratara de un mal chiste, pero luego, cuando comprendió que la propuesta iba en serio, su rostro adaptó la expresión del terror. Al ver su reacción, procuré darle confianza, y después de un complicado tira y afloja en el que le expliqué varias veces la lógica del procedimiento, accedió de mala gana a intentarlo. Al principio empezó con timidez y recelo, y más tarde, al ver que no ocurría nada, tomó coraje y sus aproximaciones fueron cada vez más arriesgadas. Afortunadamente para ambos, la predicción no se cumplió. Él comprendió de manera vivencial que la urgencia de defecar no era más que una falsa alarma originada en el miedo que sentía a perder el control.
El organismo y los condicionamientos sociales hacen muy difícil que podamos perder el control sobre nuestras funciones vitales. No podemos olvidarnos de respirar, la fisiología no nos dejaría, como tampoco creo que podamos suicidarnos tapándonos la nariz, aunque es mejor no hacer la prueba. ¿Cuán importante es la forma de transmitir el mensaje? Como hemos visto hasta aquí, la ansiedad puede alterar significativamente la topografía de la conducta asertiva, es decir, su forma. Algunos de estos componentes verbales, por ejemplo, volumen de la voz, entonación, fluidez verbal y no verbales, por ejemplo, expresión facial, mirada, postura, han sido especialmente estudiados por los expertos en habilidades sociales en un intento por mejorar el impacto del mensaje. Si tomamos en cuenta los datos obtenidos hasta el momento, podríamos dar la siguiente recomendación: si usted desea ser asertivo, no descuide la manera de expresarse, pero tampoco olvide que no debe sacrificar el contenido verbal, es decir, el tema central del mensaje. Sería recomendable que evite los extremos de cada componente, ya que suelen ser mal evaluados y pueden alterar la calidad de la información. Por ejemplo, no sostener la mirada, mirada huidiza, es típico de la gente sumisa, pero mirar demasiado intensamente, mirada penetrante, es una de las características de los sujetos agresivos. Una gesticulación pobre es síntoma de inasertividad, pero una expresión gestual histriónica y exagerada produce hastío. Un volumen de voz muy bajo demuestra inseguridad, pero uno muy alto puede generar miedo. Una entonación monótona puede crear la impresión de poca emotividad o compromiso, y un énfasis demasiado marcado puede dar lugar a malas interpretaciones. Si usted decide ser asertivo, debería tener en cuenta los indicadores expresivos verbales y no verbales de la asertividad y tratar de no pecar por exceso ni por defecto. Analicemos en detalle cada uno de estos elementos moleculares que le dan forma a la conducta asertiva. Mirar a los ojos. La mirada huidiza es típica de las personas inasertivas. Ellas buscan desconectarse en vez de conectarse, escapan a cualquier tipo de contacto y especialmente al contacto ocular, los ojos hablan y esculcan. La mirada siempre nos desnuda y nos pone frente a frente con lo que somos. Sostener la mirada es una manera de mostrar valentía y también abrirse a la indagación del prójimo. El asertivo no escapa a la mirada, la sostiene el tiempo necesario para establecer un buen enganche. ¿Qué sentimos cuando alguien nos esquiva la mirada? Dos cosas: desconfianza, porque suponemos que tiene algo que esconder, y rabia, porque al ignorarnos no nos considera un interlocutor válido. El volumen de voz. La voz poco audible produce incomodidad. Las personas que se sienten intimidadas por los modelos de autoridad suelen bajar los decibeles abruptamente. La creencia es que si menguamos el volumen, el impacto del mensaje no ofuscará tanto al receptor. Los inasertivos utilizan un volumen de voz demasiado bajo, lo que dificulta la comunicación, además de dar una mala imagen. ¿Qué impresión nos llevamos de alguien que habla con un volumen de voz bajo? Sería evaluada como una persona tímida e insegura. Modulación y entonación de la voz. Hay personas que hablan como un ordenador de última generación. Son planos, aburridos, sin inflexiones y sumamente monótonos. La entonación comunica sentimientos, nos hace humanos, nos hace simpáticos, empáticos o antipáticos. La amistad va de la mano de la entonación, porque los amigos se cantan la amistad cuando hablan. Y los que no se quieren, lo hacen con sarcasmo, cinismo o desinterés, es decir, con entonaciones odiosas. Conclusión: las relaciones humanas son musicales. Conozco personas a las que no se les distingue la pregunta de la afirmación, deslucen en cada conversación, carecen de oído. La entonación siempre implica interés. Si nuestro interlocutor es parco, no nos sentimos queridos. El lenguaje que no se saborea es una proclama leída en otro idioma, no se entiende ni se degusta. ¿Qué sentimos cuando alguien nos habla con una entonación pobre y sin modulación afectiva? Aburrimiento, desconexión, un peso en el cerebro y pereza de responder.
Fluidez verbal. La fluidez verbal requiere espontaneidad y seguridad. Los tiempos muy largos de respuesta, cuando se piensa demasiado, crean angustia en el que está esperando el mensaje. Hay individuos que tardan siglos en contestar como si cada conversación fuera una cuestión de vida o muerte. Sin embargo, la mayoría de las relaciones interpersonales no son tan trascendentes como para poner a funcionar todo el sistema cognitivo en su máxima potencia. Si nos dicen, hola, ¿cómo estás?, no tenemos que hacer una revisión exhaustiva sobre nuestra calidad de vida en los últimos meses o elaborar el trauma de la primera infancia. Las personas inseguras creen que cada pregunta es un problema que deben resolver. Los inasertivos utilizan un arsenal de recursos inadecuados, circunloquios y muletillas, pues, silencios entre frase y frase, repeticiones y aclaraciones innecesarias, disculpas reiteradas, insinuar en vez de afirmar, en fin, rodeos y amagues de todo tipo. ¿Qué sentimos cuando estamos hablando con alguien que carece de fluidez verbal? Impaciencia, desesperación y ganas de sacudirlo. La postura. La postura de los sumisos es inconfundible. El cuerpo suele estar más inclinado que el de su interlocutor y la cabeza un poco más agachada de lo normal, dando la impresión de una reverencia sutil. La postura comunica actitudes, y el inasertivo, con su sola presencia física, demuestra que lo único que desea es no molestar ni someterse. Algunos adoptan el saludo militar y luego de una imperceptible genuflexión agregan un apaciguado, sí, señor. En Latinoamérica es común oír expresiones como mande o a la orden. Algunos dirán que es cortesía, pero para mí son reminiscencias del colonialismo español que han calado muy hondo. ¿Qué sentimos cuando una persona se inclina ante nosotros de manera servil? Rechazo y distanciamiento. Es difícil acercarse afectivamente a alguien que no se respeta a sí mismo. La sumisión, al igual que la cobardía y otras debilidades, produce rechazo. A no ser que el delirio de grandeza nos active el efecto sube y baja, cuanto más se inclina el otro, más levantamos la cabeza. Los gestos. El gesto es la entonación del cuerpo. Es el que acompaña físicamente al lenguaje y completa su sentido. El gesto es lenguaje no hablado, silencio que delata, expresión en estado puro. Se puede gesticular con todo lo que somos. No solo miramos a los ojos, también observamos las arrugas, las cejas, la boca, las comisuras, la nariz, las orejas, y todo a la vez. Los gestos de los individuos no asertivos suelen estar desfasados con respecto al lenguaje hablado. Hay cierta ambigüedad en el mensaje. Pueden asegurar que están alegres, pero se los ve tristes, o lo contrario. De manera similar a lo que ocurre con la entonación, las expresiones gestuales suelen ser frías, impasibles y serias, como si los músculos de la cara estuvieran anestesiados. ¿Qué sentimos cuando estamos frente a una persona con poca expresión gestual? Desconcierto, incertidumbre, desconfianza. El contenido verbal del mensaje. El contenido del mensaje asertivo es la transcripción en palabras de la meta que deseamos alcanzar. Debe ser claro, explícito, directo y franco y, tal como vimos, considerado y respetuoso de los derechos ajenos. El contenido no puede tener puntos medios, es el único componente que no puede ser negociable, no puedo fallar en lo que digo, eso no es. Hay personas que a punto de expresar sus pensamientos o sentimientos terminan diciendo otra cosa, cambian de tema, porque el miedo o la inseguridad se lo impiden. Si es así, simplemente no fueron asertivas, no importa que también se hayan expresado. Si me veo obligado a manifestarle a alguien que ya no me siga robando, puedo hacerlo de mil maneras, hasta con música, pero la esencia del mensaje debe estar presente. En resumen, no se puede cambiar el contenido del mensaje y seguir siendo inasertivo. ¿Qué sentimos cuando descubrimos que alguien no dice lo que piensa? Indignación e ira. 4. El miedo a las figuras de autoridad.
Muchas personas relacionadas con modelos de autoridad pueden quedar atrapadas en un conflicto atracción/repulsión. Necesito la fortaleza y la seguridad que me brinda la autoridad para sobrevivir, pero temo que me quite autonomía. Los que ostentan la autoridad pueden ser democráticos y participativos en el manejo de la misma o déspotas y dominantes a la hora de aplicarla. Como sea, estar cerca de quien ostenta el poder genera una ambivalencia entre las ventajas y las desventajas que esta persona ofrece. Los padres con personalidad autoritaria inculcan valores rígidos, miedo a desobedecer, sentimientos de hostilidad generalizados y la tendencia a crear estereotipos y prejuicios sociales. De manera similar, los padres que hacen uso de la fuerza y exigen obediencia ciega a sus hijos inducen un estilo orientado a la culpa y el autocastigo. En general, los métodos disciplinarios orientados al castigo y a la retirada de afecto provocan patrones de escasa regulación afectiva, miedo y depresión. Un número considerable de adultos depresivos recuerdan a sus padres como intrusivos, rechazadores y controladores. Los datos no mienten. No es nada fácil ser asertivo con una persona que ejerza dominio psicológico en el grupo de referencia, más aún si hay una vinculación afectiva. La historia personal crea una serie de condicionamientos que no son fáciles de eliminar. Como el caso de León, que desde cachorro había sido criado por un pequeño perro que lo maltrataba y lo asustaba todo el tiempo, y cuando el león creció y se hizo grande, fuerte e imponente, todavía, al ver al insignificante Canu oír su ladrido, salía corriendo muerto del miedo. El pasado no perdona si nos quedamos anclados en él. Los temores que creamos en la temprana infancia pueden arrastrarse toda la vida como un lastre insoportable. Clara era una estudiante de ingeniería. Su motivo de consulta fue su exagerada dependencia emocional. Era una mujer extremadamente inasertiva, con escasas habilidades sociales y altamente sensible a la no aprobación. Evitaba en lo posible las relaciones interpersonales y casi no tenía amigas. En una de las citas, surgió un tema del cual se avergonzaba y nunca había querido hablar con nadie. Durante su infancia, entre los 6 y 9 años, había sido sometida a abuso sexual por uno de sus tíos, el hermano menor de su madre, un hombre muy rico que cumplía un papel protagónico al interior de la familia y de quien dependían económicamente la mayoría de sus integrantes. La mortificación de Clara era constante, ya que no había sido capaz de enfrentar al hombre y acusarlo públicamente. Además, se sentía moralmente responsable por lo que pudiera sucederles a sus pequeñas primas. Por desgracia para Clara, las reuniones familiares la obligaban a ver a su tío con frecuencia, lo que era un suplicio. Un día tuvimos la siguiente conversación: ¿terapeuta que te impide enfrentarlo? C. Clara, le tengo pánico. Cuando lo miro a los ojos siento escalofríos y asco. T. Me decías que te sientes responsable de lo que pueda pasarle a tus primas, ¿no piensas hacer nada? C. Yo sé que debería. Eso me quita el sueño. También tengo miedo a que mi madre se entere, ella lo quiere demasiado. T. ¿No te asalta la indignación cuando estás frente a él? C. Créame, he estado a punto de hablar. Pero algo me detiene. Puede parecer estúpido, pero me parece que le voy a faltar al respecto. Todo el mundo le rinde pleitesía. No sé qué pasaría si se enteraran de algo así. Te entiendo perfectamente, pero si guardas silencio terminarás convirtiéndote en su cómplice. Recuerda que no solo se trata de hablar con él, sino de hacerlo público, alertar a la gente. Sí, sí, sí. Aunque pueda parecer obvio, tratemos de ver a qué le temes exactamente. C. ¿Fue el sujeto que abusó de mí, no es suficiente? Me refiero a si hay alguna razón. Como por ejemplo su aspecto, su manera de ser, los gestos. Muchas veces el miedo a los modelos de autoridad puede concentrarse de manera no consciente en detalles elementales y aparentemente sin sentido, que pueden obstaculizar el enfrentamiento. No sé.
quizás su porte. Es grande, hace pesas, y se ve como primitivo. Cuando se enoja abre las fosas nasales, me recuerda a un chimpancé. Su manera de respirar. ¿Quieres resolver este problema? ¿Realmente quieres? ¿Lo deseas con todo tu ser? ¿Es vital y no negociable? Sí, así lo siento. Además de otros objetivos terapéuticos relacionados con el abuso y el consiguiente trauma, una de las primeras metas fue atacar el miedo a su tío para que pudiera expresar asertivamente lo que tenía guardado. Cuando le tenemos miedo a alguien por lo que representa, lo recomendable es meterse en la boca del lobo, pero sin que el lobo se percate, romper el distanciamiento defensivo y penetrar en el territorio enemigo. Durante algún tiempo, Clara se preparó de dos formas. La primera consistía en imaginarse así misma siendo asertiva con su tío y expresando directamente su dolor. La segunda era en vivo. Y consistía en no evitarlo. Por el contrario, cada vez que lo tuviera frente o se lo encontrara en una reunión, debía mirarlo a los ojos y observar con detenimiento sus fosas nasales. La tarea era aproximarse a él y permanecer en su territorio tratando de que su sistema nervioso se habituara a ese hombre. Incluso podía hablar con él, intentando que sus componentes verbales y no verbales fueran adecuados. Es decir, la idea era practicar con él, sin que él lo supiera. Finalmente, cuando pudo procesar adecuadamente la experiencia traumática y el miedo comenzó a disminuir, convocó a una asamblea familiar y contó lo sucedido. Allí reveló crudamente los hechos y puso en alerta a los padres de las otras víctimas potenciales. Sin embargo, para su sorpresa y la mía, la mitad de los asistentes no le creyeron y prefirieron seguir siendo fieles a su benefactor. La madre de Clara aún no cree que el abuso haya existido. La conducta de Clara tuvo 4 consecuencias positivas, alertó a los padres de las niñas. Completó el proceso de recuperación del trauma, fortaleció su dignidad y desenmascaró a su tío. El miedo a las figuras de autoridad nace de la creencia de que hay personas superiores que poseen más derechos y que saben lo que es conveniente para uno. Esta idea es muy peligrosa porque nos lleva de manera automática a rendir pleitesía y a obedecer por obedecer. El culto a la autoridad, cualquiera sea su origen, nos hace confundir la idolatría con el respeto. Hay una diferencia fundamental entre ser ídolo y ser un líder positivo. Al ídolo se lo venera o se lo envidia, la mente se obnubila y se doblega ante la fascinación. Al líder verdadero se lo respeta, la mente se expande, crece en admiración no reverencial. El líder inteligente deja ser. Es discreto, ayuda sin ser visto, nos pone en el camino del pensamiento y nos induce a ser libres.